Muy bien, vamos a continuar haciendo este camino en donde vamos ahora a dar un paso adicional después de esta mirada panorámica que el padre Jaime nos ha dado sobre las introducciones y unos bosquejos a los evangelios, al Jesús de los 4 evangelios. Vamos a concentrarnos tal vez en 3 grandes ideas, 3 grandes realidades que yo quisiera plantear. La primera será como un conector a lo que les propuse el día de ayer, y la segunda y la tercera serán como el desarrollo de unos aspectos muy, para mí, esenciales de lo que sería la cristología, que es este bloque de la mañana de hoy, aplicada a nuestras realidades pastorales. Eso es un poco lo que yo quisiera plantearles, proponerles el día en esta mañana. Que trabajáramos 3 grandes momentos entonces. El primero es la palabra integralidad. Integralidad. Si yo ayer terminé diciéndoles, a partir del texto de Juan 19, en donde Jesús regresa de la flagelación, es traído, y Pilato es utilizado por el evangelista para hacernos la declaración antropológica más fuerte que yo creo que hay, la gran revelación de quién es el hombre, la gran revelación de qué es el hombre, diciéndonos que ese que viene destruido de la flagelación es el modelo antropológico por excelencia, porque esa es mi comprensión de ese grito, de esa declaración que da el Evangelio. Atención, no es Pilato el que lo dice, es el evangelista. Y el evangelista pone en labios de Pilato esa declaración. Y es el evangelista el que nos está diciendo que un pagano, un procónsul romano, es el que nos va a contar quién es el verdadero hombre, cómo se es verdaderamente hombre, cómo se es verdaderamente humano. Y el modelo entonces es Jesús. Y si el modelo entonces es Jesús, y yo ayer les hablé de como en la síntesis del misterio cristológico, que es desde la preexistencia del logos del que el profesor arameo que han traído para acá, ustedes escucharon en esta mañana. No sé si es más ara que lo otro, pero porque es que ya estoy preocupándome. Ayer les habló de tot meo y hoy sigue con su meo. No sé. Y yo que soy bermeo y no había visto tanto de eso en el padre Pérez, ¿no? Entonces, yo quisiera que revisáramos por un momento que Jesús es el modelo de ser humano integral. Integral. O sea, yo sí no voy a gastar 28 minutos en la introducción, ni más faltaba, porque luego termino quitándoles media hora al final. Entonces, yo sí quisiera proponerles que de una vez entráramos en materia y dijéramos que el
El modelo es que su grupo de oración tiene que ser un lugar para que los seres humanos sean mejores seres humanos. Si vamos a hablar de integralidad, es necesario asumir que la propuesta cristiana que se encarna, María Emilia, en un grupo de oración, es para que quienes asisten ahí sean mejores seres humanos, no para que sean más piadosos, no para que sean más rezanderos, no para que oren en lenguas, porque mire, a mí me da, no sé, diarrea pensar en que hay gente que en el grupo de oración es bueno hablando en lenguas y llega a la casa y no dialoga con nadie. A mí me da escalofrío pensar que hay gente que es buena en el grupo de oración imponiendo manos, pero llega a la casa y no abraza a nadie. Eso es vergonzoso, eso es anticristiano. Y ustedes y yo tenemos que dejar atrás esa época de carismáticos fanatizantes y entendamos que el mundo de hoy necesita que nosotros adiestremos, entrenemos, capacitemos, le demos herramientas a la gente que va a nuestros grupos de oración para que sean mejores seres humanos. Porque de qué sirve que sea muy bueno leyendo la Biblia, rezando el rosario, yendo a misa, celebrando sacramentos, orando en lenguas, si tienen 15 pesos, ganan 15 pesos y gastan 40. ¿De qué sirve que sean muy buenos en la fe, pero a la hora de construir relaciones interpersonales saludables con la gente de su trabajo son un fracaso? ¿De qué sirve que esa gente siga pensando que Dios sana, pero no van al médico? Yo no entiendo cómo es posible que hay gente servidora que lleva en esto años, que tiene problemas de resolución de sus vidas personales y no entienden que Dios sana a través del psicólogo. O sea, eso sería tan idiota como pensar que si usted tiene un dolor de muela va a ir a donde el padre Pérez a que le imponga las manos. No, el padre Pérez no es odontólogo, ¿sí? No, si usted le duele un dolor de muela, si usted tiene una muela que tiene una caries y que, yo no sé si eso pasa acá en Chile, pero yo no sé por qué las desgraciadas muelas empiezan a doler en el horario familiar de las 3 de la mañana, ¿sí? Pero cuando usted va, usted no va al coordinador del grupo de oración a decirle, hermanito, ¿me puede imponer las manos que me duele una muela? No, señora, no sea bruta, vaya al odontólogo. Ah, entonces usted va al odontólogo. Bueno, si a usted lo que le duele es la posibilidad de entablar y resolver su historia personal, ¿por qué piensa que en el grupo de oración lo puede resolver cuando hay un médico especializado en eso que se llama psicólogo? Así como usted no va al grupo de oración a que le resuelvan un problema de la muela, no puede ir al grupo de oración a que le resuelvan sus problemas psicológicos. Usted tiene que entender que el grupo de oración es para que usted tenga una experiencia de Jesús y la experiencia de Jesús haga que usted sea capaz de entender que Dios se revela en coordenadas humanas. ¿De qué le sirve a la gente que de la renovación y de la iglesia ir a arrodillarse 2 horas ante un pan que está en una custodia si cuando sale de ahí ignora, ningunea y le da la espalda a la gente? Si no puede saber que la contemplación del resucitado, que está expuesto en el sacramento eminentísimo de la Eucaristía, en la custodia, es para capacitarme, para convertirme a mí mismo en un contemplativo en la vida cotidiana. Pero no, nosotros en la renovación desgraciadamente seguimos haciendo que nuestra gente sean adoradores del pan eucarístico y le demos permanentemente la espalda a la gente, incluso a los de la familia. Yo conozco gente tan loca en la renovación carismática que prefiere irse a un retiro que irse de paseo con los de su familia un fin de semana.
Explíquenme eso. Y más aún, conozco gente tan loca que cuando Claudio dice, no, hermanos, yo no voy a ir al retiro de este fin de semana de la renovación, la vieja loca coordinadora va y dice, hermanitos, vamos a orar por el hermano Claudio, que está pasando por un momento de desierto, porque está siendo tentado por el demonio, porque el hermano Claudio prefirió irse de paseo antes que ir al retiro de la comunidad de la renovación. Se ha vuelto un mundano el hermano Claudio, cuando sin la menor duda la decisión de irse de paseo con su familia es la más movida por el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de seres humanos están formando ustedes en sus grupos de oración? Gente fanática, buenísima en lo espiritual, buenísima en lo piadoso, y como seres humanos una vergüenza. Esa es la renovación que ustedes quieren que llene, encienda, contagie, transforme y convierta. Ahora no sé, el lema de ahora del nuevo equipo nacional es no sé qué, y vencedores o victoriosos o no sé qué, antorchas en victoria. Y yo me pregunto, ¿ustedes han pensado qué es eso? Porque ser una antorcha en victoria es la capacidad que yo tengo por la acción del Espíritu de ser el mejor ser humano que yo puedo llegar a ser. No hay victoria más importante. No hay victoria más importante que ser el mejor ser humano que yo puedo llegar a ser. Porque si no, ¿de qué otra victoria me hablan? O sea, cuando uno le pone unos lemas, unos nombres a, a unas ideas, padre, bienvenido, sigan, por favor. Cuando uno le pone lemas y nombres y eslogans a actividades de la renovación o qué sé yo, eh, uno tiene que entender lo que está diciendo. ¿Qué es antorchas en victoria? Porque si a mí me hablan de una antorcha, me están hablando de que hay una oscuridad que necesita ser iluminada. ¿Y eso qué implica? Pues estar donde está la oscuridad, no alejarse de la oscuridad. Entonces es asumir que ahí hay un destino misionero. Y el destino misionero es entender que el camino de lo que han elegido, yo me imagino a la luz del Señor, como proyecto bandera de la renovación de Chile en este tiempo, de este nuevo periodo del equipo nacional, es para meterse donde está la oscuridad. Si no, ¿para qué carajo sirven las antorchas? Vamos a ver si escuchamos el llamado del Señor. Aprovechen y pongan en silencio sus teléfonos, ¿no les parece buena idea? Y, y yo creo, por eso mi primera palabra para ustedes el día de hoy se llama integralidad. La cristología asumida con seriedad se debe evidenciar en seres humanos cada día más integrales, cada día mejores seres humanos, y que ustedes cada uno asuma y diga, sí, yo tengo, hay unos pendientes en mis relaciones interpersonales, hay gente con la que yo elegí no hablarme, hay gente de mi familia con la que yo rompí la relación. ¿Y usted es servidor de un grupo de oración? Manteniendo ese tipo de elección. Usted eligió romper la relación con un hermano de sangre suyo, que si usted vive en Chillán y él vive en La Serena, usted decidió nunca más hablar por una pelea que tuvieron por la herencia cuando murió su viejo hace 8 años, y usted es un servidor del grupo de oración y lleva 8 años así.
¿Qué es lo que usted le enseña a la gente de su grupo? Si ustedes no tienen eso claro, ¿para qué tanta oración en lenguas? ¿Para qué tanta profecía? ¿Para qué tantas visiones? ¿Para qué tanto retiro de sanación? Explíquenme. La Renovación de Chile históricamente ha estado llena de retiros de sanación, pero ahí siguen habiendo servidores que no quieren reconciliarse con sus hermanos, con sus familias. Entonces, ¿para qué los retiros de sanación? ¿Para qué? Eso fue una época muy importante en Chile. Agustín Sánchez, La Negra, querido padre Aldunate, en paz descanse, hace 48 horas, Juan Falter, gente hermosa, pero hoy es otro tiempo, hoy es otro mundo, hoy es otra realidad. Óiganme, es que hasta donde yo sé, ustedes son servidores de una cosa que se llama renovación. Yo espero que ustedes no sean administradores de la repetición carismática, sino que ustedes sean servidores de la renovación. Y lo primero que a mí me dice una cosa que se llama renovación es que cuando la gente tiene la experiencia del señorío de Cristo en su vida, lo primero que hace es renovar sus relaciones interpersonales. O sea, si esta cosa se llama renovación, usted no puede seguir teniendo vidas, relaciones interpersonales destruidas. ¿Qué renovación muestra eso? O sea, díganme, ¿en qué se ha renovado su grupo de oración y la enseñanza de su grupo de oración desde que usted llegó al grupo de oración? ¿La estructura del grupo de oración sigue siendo la misma que cuando usted llegó hace 18 años? El tío Nelson, que vio haber llegado hace 35 años a la renovación, la estructura del grupo del tío Nelson, en donde conoció a su esposa maravillosa, que es lo mejor que hay en esa familia, yo no aceptaría que el grupo del tío Nelson en Iquique hoy siguiera siendo la misma estructura después de 35 años. Que fuera exactamente lo mismo. Entonces usted hace la oración al Espíritu Santo y hermano Fernando usted hace la oración de perdón y hermano Juan usted hace la oración de alabanza y luego cada uno 4 minutos, ¿no? Y después de eso viene la predicación y después de la predicación hacemos la oración un poquito más profunda y después de eso cantamos unos cantitos y después de eso nos damos la paz, hacemos el Padre Nuestro y nos vamos. Ah, qué chévere, esa estructura te la acabas de inventar. No, eso siempre se ha hecho así. ¿Cómo así? Sí, pues desde hace 42 años que empezaron en el grupo oración, siempre se ha hecho igual. ¿Y ustedes de qué movimiento es que son? ¿De la repetición carismática? Porque si llevan 42 años repitiendo lo mismo, no me digan que se llaman renovación. ¿Qué tiene de renovación eso? Es más, algunos me dicen, pero hermano Pacho, yo no sé qué será lo que pasa. Que en mi grupo de oración, cuando yo empecé en esto, el tío Nelson, por ejemplo, hace 32 años, pues éramos 350 y ahora ¿cuántos van? 32. ¿Y por qué siguen haciendo lo mismo? Si se dan cuenta que hoy tienen menor impacto, ¿no es lo lógico que cuando uno se da cuenta que tiene menor impacto uno cambie de estrategia? ¿Ustedes se imaginan un equipo de fútbol que va al... Ah, no, ustedes. Lo que no sé es por qué los argentinos se ríen. Como si les hubiera ido muy bien. Óiganme, uno va perdiendo 3-0 al terminar el primer tiempo, jugando 4-4-2. 3-0. Contra un gran rival, como por ejemplo que los vecinos tienen partidos de entrenamiento contra Haití, que prueban la grandeza del equipo, ¿no?
O sea, partido de entrenamiento antes de llegar al Mundial contra un gran rival, Haití. Imagínense la confianza que se tienen en sí mismos. Y querían jugar contra Israel. O sea, faltó las islas Fiji para probar el equipo. Y pues por eso luego van y empatan con Islandia, y, o sea, cualquier cosa así. Y entonces, 3-0 perdiendo al terminar el primer tiempo, el entrenador los reúne en el camerino y les dice, muy bien muchachos, vamos a seguir dándole, con toda. Profe, ¿y cuál es la estrategia ahora? 4-4-2. Profe, y bueno, ¿y qué? ¿Caliento? No, van los mismos 11. Pero, profe, con el 4-4-2 y nosotros 11 vamos perdiendo 3-0, no importa, vamos. ¿Qué creen que pasa al segundo tiempo? No hicieron cambios, no cambiaron de estrategia, no cambiaron el dibujo técnico, no cambiaron los jugadores, siguen siendo los mismos que están cansados del primer tiempo. Esa es la renovación carismática. Pasaron de grupos de oración de 150 personas a 20. Cada vez menos jóvenes. Es decir, los que están jugando el segundo tiempo son los mismos que empezaron el primero hace 20 años, con el cansancio propio de 20 años de primer tiempo. Y la estrategia sigue siendo cantos de animación, oración del Espíritu Santo, oración de alabanza, oración de perdón, predicación de 40 minutos, una oracioncita un poquito más, recogemos la ofrenda y Padre Nuestro. La paz y nos vamos. Y con eso esperan ganar el partido. Me parece un poco extraño. Sin hacer cambios y con la misma estrategia, después de ir perdiendo 3-0, creer que se puede ganar el partido. ¿No les parece un poco extraño eso? Y hay gente que se siente muy orgullosa de ser el director técnico de eso. Pero lo peor de todo es que hay algunos que quieren ser el director técnico y empiezan a hacer lobby para que los elijan como director técnico. Los eligen y se dedican a administrar lo mismo que tenían. Sin cambios, sin novedad, y creen que son de una cosa que se llama renovación. Lo primero en lo que se traduce la renovación es en la transformación de las relaciones interpersonales. Por eso estoy hablando de integralidad. Si a mí me dicen, es que para mí, por eso estoy tratando de manejar este silogismo, ¿por qué en los grupos de oración hay menos gente? ¿O por qué el grupo de oración no crece en número? Porque quienes van al grupo de oración, al salir del grupo de oración, no contagian la novedad de lo que es el encuentro con Jesús en sus relaciones interpersonales. Y cuando eso no se contagia, la gente no quiere ir por allá. Para mí es así de simple y de complejo. ¿Cuándo los grupos de oración se llenaban? En la década de los 80s y de los 90s. ¿Cuándo? Cuando la gente salía como una antorcha encendida en victoria a reconstruir sus relaciones interpersonales, a decir perdón, a decir te perdono, a decir te amo, a decir te necesito, a ser más justo con sus empleados, a ser más justo con sus compañeros de trabajo, a construir relaciones distintas en el barrio. Y la gente le decía, oiga, ¿usted dónde está yendo? ¿Usted por qué ahora es así? ¿Usted por qué antes era tan amargado y ahora es tan cariñoso? ¿Usted por qué ahora es y no, pues debe ser porque yo estoy yendo al grupo. ¡Lléveme allá! Y la gente llegaba, no porque usted fuera un gran predicador. No, la gente llegaba al grupo de oración porque usted era una antorcha encendida que hacía que la gente que tenía frío existencial se acercara a calentarse para poder cambiar la vida. Pero no era por lo que usted predicaba, era por lo que usted vivía. Sin eso, pregúntese por qué la gente no está yendo en masa a su grupo de oración. ¿No creen que un espacio de formación académico como este es para preguntarse esas cosas?
Porque en cambio de venir más, vienen menos. ¿Será que las antorchas se enfriaron? ¿Será que la lámpara encendida se le acabó el aceite? ¿Será que la sal se volvió sosa? ¿Y tenemos la caradura de llamarnos renovación? Ayer el padre Jaime les decía, es que no podemos perder nuestra identidad, tenemos que ser fieles a nuestra identidad. Y nuestra identidad debe estar sustentada en los seres humanos que viven una experiencia de transformación. De eso vamos a hablar en la tarde. La tarde va a estar dedicada para hablar sobre la teología de nuestra identidad espiritual. Pero ahora que estamos cerrando el bloque de Cristología, es para revisar si a Jesús lo seguía un montón de gente. Si había gente que se acercaba y le decía, yo quiero ser de los tuyos, yo quiero ir contigo. ¿Por qué la gente no nos dice lo mismo a nosotros? ¿Por qué la gente va a los grupos de oración y con tanto cahuineo no quiere volver? Para los argentinos, tanto chisme, tanta murmuración, tanto hablar del otro a espaldas de él. Porque nosotros legitimamos el hablar del otro y no el hablar con el otro. ¿Usted cree que alguien que llega por primera vez a un grupo de oración y ve que esa es una práctica consuetudinaria, una vaina común, habitual, en el grupo de oración, alguien quiere volver ahí? ¿Para que lo pelen en el grupo? ¿O para hacerse fuerte pelando a los débiles? Es que eso es anticristiano. Es que eso es indigno. Eso es inhumano. Pero esos son nuestros servidores. En muchos sitios expertos en pelar. Pero ahora no le dicen pelar, le dicen discernir. Hermanos, vamos a discernir acerca del hermano fulano que está viviendo en tal situación. Y desnudan al hermano fulano en la reunión del equipo coordinador, donde lo que están haciendo es chismosear y ponerlo en la picota pública. Destruirlo. Porque los 5 hermanos que hacen parte de ese equipo coordinador nunca más lo van a volver como lo veían hasta antes de que les contaran su pecado. Nunca más lo van a volver a ver igual. ¿Qué hicieron? Destruirlo. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Aunque aquí el biblista es otro, ¿no? Ustedes discúlpenme, ¿no? Eso se llama actuar en nombre del diablo, bíblicamente. La diabolía, bíblicamente, es todo aquello que al hombre lo aparta del otro, lo separa, lo divide. Y cada vez que usted habla de otro, usted está separando la imagen que Eva tenía de Patricia hasta antes de que yo le hablara de Patricia. Tan pronto yo le hablo a Eva acerca de Patricia, yo estoy fracturando la imagen que Eva tenía de ella. Y toda fractura, bíblicamente, es una acción demoníaca, diabólica. Pero como nosotros al encuentro entre Pacho y Eva para hablar de Patricia le llamamos discernir, ¿qué tipo de seres humanos estamos haciendo? Integralidad. Seres humanos capaces de atender las diferentes dimensiones de su vida. Mire, para plantearles esto en términos cristológicos, vamos a leer un texto la primera perícopa del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, por favor. Tengo que decir perícopa para que el padre biblista diga, bueno, está utilizando palabras técnicas. No podemos reducir el nivel que hemos tenido aquí. Capítulo 5, versos 1 y siguientes del Evangelio de Marcos.
Vamos a hablar del ser humano más destrozado que yo encuentro en el Evangelio. El peor de todos. Capítulo 5, 1 y siguientes, por supuesto. Primera parte de esta clase de hoy de Cristología es integralidad. Y en integralidad hemos dicho lo que hemos dicho y avanzamos con un texto bíblico. Dice la Escritura: llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas. Pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio, y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto le contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él. Pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que te ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Amén. Amén. Miren, amigos, a mí me parece que este texto, del que no podemos hacer un estudio, y yo menos, teniendo a la sabiduría sentada allá atrás, me animaría a hacer un estudio del texto. Pero lo que yo quisiera plantearles es, el texto nos describe un ser humano, porque el texto empieza diciendo que había un hombre. Cuando habla del endemoniado, lo primero es que nos dice que había un hombre. Y este texto lo que muestra es la restauración de la totalidad de las áreas de la vida de un hombre. Esto es la cristología aplicada a la reconstrucción integral. Jesús que va a región de paganos, Jesús que sale del entorno judío para ir a región de paganos. Y en la región de paganos, en Gerasa, se encuentran con la peor descripción humana. Uno que era un muerto en vida. Esa es un poco la descripción. ¿Dónde vivía? Entre los sepulcros. ¿Cómo eran sus relaciones interpersonales? Los que intentaban relacionarse con él de una linda manera, es decir, teniéndolo amarrado, que es lo que yo haría más o menos si me invitan a trabajar con niños, ¿no? O sea, si a mí me mandan a trabajar con el Ministerio de Niños del Grupo Oración, yo haría exactamente eso. Los amarraría y les echaría benzina para que ardan en amor. Y se llamaría el Ministerio de Pacho y Herodes. Claramente ese no es mi carisma, yo lo acepto y ya. Pero es que hay gente en la renovación que cree que puede hacer de todo. Pero este hombre tenía unas pésimas relaciones interpersonales.
Además tenía una pésima relación consigo mismo. Se dieron cuenta que el texto dice que se autolaceraba, que se hería a sí mismo, que es un tipo que habita en la soledad, que nadie podía con él. Trate de entender la descripción humana de ese ser, de ese personaje que está ahí, de ese hombre. Y Jesús llega a ese lugar y nos cuentan entonces, nos grafican de una manera muy interesante que es un hombre que no está poseído por un demonio, sino que es una legión. Es decir, es la desarticulación máxima de un ser humano. Es un tipo que tiene su mapa existencial, su área afectiva, familiar, social, laboral, académica, económica, espiritual, salud, recreativa, su junta directiva, María Emilia, está absolutamente destruida. Y cuando tiene todas las áreas de su vida destruidas, desarticuladas, escuche la palabra que voy a utilizar. ¿Dónde están los músicos que hay aquí? Levanten la mano los músicos, no les dé vergüenza. Bueno, es un ser humano sin armonía existencial. Eso es lo que estamos planteando, la falta de armonía. Feña, la falta de armonía. Es un ser humano que no tiene armonía. Y al encontrarnos con esa situación, Jesús aparece como el restaurador de la persona. Y además con una gran cosa, porque tengo que decir algo muy fuerte a nivel cristológico para dar el nivel del profesor anterior, ¿no? Entonces, los demonios son echados fuera de esa persona, todo lo que lo divide, lo que lo desarmoniza, y son arrojados, no vayan a decir como uno de mis muchachos, a un cultivo de cerdos. Yo no sé de dónde sacó él esa idea. Un cultivo de cerdos. No, es una piara de cerdos. Y como 2000 cerdos que se arrojan al mar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje cristológico que hay detrás de la idea de que hayan 2000 cerdos a los que entran los demonios y se arrojan al mar? Es una cosa muy evidente y fundamental. Es la manera en la que en esta narración se nos cuenta que Jesucristo es el único que vence al mal para siempre, al mal para siempre. Para siempre. Estos cerdos se arrojan y nunca van a resucitar. Es decir, el mal es vencido por la persona de Jesús. Es vencido para siempre. No olviden, por favor, ¿cómo es que dice el profesor anterior? Pequeña clase de Biblia. Entonces, que todos los evangelios son escritos pospascualmente. Entonces, ¿esto qué significa? Que quien está escribiendo el evangelio ya está viviendo la Pascua, ya está viviendo la resurrección, ya está viviendo el que Jesús venció, el triunfo de Jesús sobre la muerte, y utiliza, entre otras, esta perícopa para contarnos de manera gráfica cómo es que entendemos que Jesús vence el mal. Elimina el mal del ser humano metiéndolo, permitiendo que se metan a los cerdos y esos cerdos se arrojan. ¿Qué está diciendo? Jesús venció el mal. Jesús es el vencedor del mal. Una gran claridad cristológica. Solo Jesús vence el mal. Pero aparece la otra verdad maravillosa, y es que los dueños de los cerdos, unos tipos multimillonarios,
¿Usted sabe cuánto costaba un cerdo? Ahora imagínese 2.000. Eran tipos muy ricos a los que Jesús dejó sin trabajo. Van y le cuentan a los vecinos lo que acaba de pasar y llegan. Y cuando regresan, se encuentran, y aquí es donde yo quiero que usted preste atención, se encuentran con un ser humano al que conocían todos, que era una tristeza de ser humano, el peor de los seres humanos, el que estaba más mal de todos. Y lo encuentran, ¿qué dice el Evangelio? Sentado, vestido y en sano juicio. Sentado como un discípulo, vestido, restaurada su dignidad, y en sano juicio, es decir, con capacidad de autodeterminación, con capacidad de autogestión. Oiga, la gente que va a su grupo de oración, cuando uno los encuentra, están sentados, vestidos y en sano juicio. Es decir, son discípulos de Jesús, restaurada su dignidad y reempoderados de su vida personal, capaces de tomar las riendas de su vida. Es que si usted no sabía, se lo digo ahora, su grupo de oración sirve, si es verdaderamente cristiano, para habilitar a la gente para que tome las riendas de su vida y camine por sí misma. Y eso significa para que enfrente las cosas de su vida que no ha querido enfrentar y resuelva lo que tenga que resolver. Si su grupo de oración no sirve para eso, su grupo de oración no sirve para nada, solo para fanatizar a la gente. Sentado, discípulo de Jesús. Vestido, reconstruida su dignidad. En sano juicio, con su capacidad de autodeterminación, de autogestión, el empoderamiento de su propia vida. Pero llegan los que estaban ahí, los que tenían poder, los dueños de los cerdos, y lo ven al tipo así, y ven a Jesús que lo liberó y lo convirtió en un ser humano reconstruido. ¿Y qué le dicen ellos, los servidores, los líderes? Por favor, Jesús, vete de aquí, no queremos más que hagas eso. Porque tú nos quitas nuestros lugares de poder, nuestros cerdos. ¿Usted se imagina la crítica que es eso para la comunidad que está escuchando? Una comunidad que prefiere el poder que la restauración de las personas. Es que uno no puede leer la Biblia tan rápido, así uno no haya estudiado en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Uno no puede leer la Biblia tan rápido. Prefieren los cerdos sobre los cuales tener poder que los seres humanos rescatados integralmente. Y le dicen a Jesús que se vaya. Y Jesús se va a montar en la barca. Y el hombre, Claudio, el hombre va y le dice a Jesús, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no, el lugar del discipulado es vete a tu casa con los tuyos y muéstrate. Y cuéntales lo que el Señor hizo en ti. No les dijo, venga, quédese en la parroquia. Pase más tiempo, venga, tenga reunión de equipo timón el lunes, servidores el martes, catequistas el miércoles, ministerio de música el jueves, intercesión el viernes, el sábado grupo de oración y el domingo canten la misa. No, no, esos son solamente la gente loca de la renovación, que prefiere estar en la parroquia y no en la casa. Jesús le dijo, no te vengas a mi barca, vete para la casa, porque tu casa y tu vida cotidiana es el lugar del discipulado. Es el lugar en el que debes testificar con tu vida, ser creíble con tu vida de que pasaste de la destrucción existencial, de la diabolía, del endemoniado, de la montonera esa de diablos que tenía, de la legión, a un ser humano reestructurado, armonizado, hecho de nuevo en el nombre del Señor. Cristología y antropología juntas en ese texto.
para revisar el planteamiento que Jesús está haciendo. Integralidad. Voy a avanzar y voy a hablar de otra cosa que me parece importante que no perdamos de vista. Cuando se definieron estos temas de este bloque de Cristología, y lo mío es como la parte de la teología pastoral, entonces yo elegí hablar de la Cristología desde la revelación que hace el Evangelio de quién es Jesús a través del prisma de Juan el Bautista. Y esa será como mi segunda parte, digamos, de esta reflexión, de este rato. Y es, yo voy a plantearles cuáles son digámoslo así, los títulos cristológicos planteados por el Evangelio a través de la mirada de Juan el Bautista, o si quieren, quién es Jesús para nosotros a través de la predicación de Juan el Bautista. ¿Quién es Jesús? Porque cuando planteamos la pregunta de la cristología, lo que estamos tratando de revisar es quién es Jesús. Entonces, vayan por favor al Evangelio según San Mateo, si son tan amables. Y en el Evangelio según San Mateo, busquen por favor el capítulo 3, verso 11 y siguientes. Obviamente yo no quiero sorprenderlos leyéndoles en griego, ni más faltaba. O sea, leerles arge tu evangeliu, tu Christu, teu, es demasiado. Vamos a leer verso 11 y verso 12 del Evangelio de Mateo. ¿Lo encontraron? Mateo, capítulo 3, versos 11 y 12, por ahora. Y luego hablaremos de otro texto en el Evangelio, pero de Juan, para revisar un poquito más algunas ideas de San Juan Bautista. Y digamos que entonces el texto nos plantea así. Yo los bautizo con agua en señal de conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Saquemos de ahí 5 ideas de esos 2 versos, de quién es Jesús. ¿Quién es el Jesús que usted debe predicar, pero sobre todo, por amor de Cristo? ¿Cuál es el Jesús que usted debe mostrar en su grupo de oración, pero en su vida cotidiana, en su trabajo, en la empresa en donde usted tiene su pega, entre sus amigos, con los que se va de carrete? Para los argentinos, irse de carrete es irse de fiesta, a bailar, a rumbear, algo que algunos carismáticos locos creen que no deben hacer porque se contaminan del mundo, que yo creo que deben hacer todos. Mateo capítulo 3, verso 11 y siguientes nos va a plantear entonces: yo los bautizo con agua en señal de conversión. Conversión. Algo que ustedes todos predican en el seminario de vida, pero yo no sé si lo hemos entendido bien. Porque yo creo que en muchos lugares, permítanme, ¿cómo es que decía el profesor anterior? Un pequeño paréntesis. Tanto paréntesis parecía una ecuación de la Baldor. En este pequeño paréntesis que yo quisiera compartir con ustedes es decirles que revisen ustedes qué enseñan cuando predican conversión en sus seminarios de vida. Porque yo tengo la impresión, solo la impresión, de que
nosotros predicamos una conversión judía y fariseizamos a la gente. Porque nosotros, nuestra predicación de conversión está centrada en el cambio de comportamientos. Tú tienes que dejar de fumar, tú tienes que dejar de beber, deja el copete. Copete es la borrachera, el estar tomando. Tú tienes que dejar, ¿qué estás viendo en internet, cochino, caca? Tú tienes que, y entonces esa es la predicación de conversión. Y no saben la cantidad de movimientos. Pregúntenle al padre canciller de Manizales cuántos movimientos llenos de moralismos y de dirigiéndole la vida personal, íntima, genital, afectiva a la gente andan por ahí. En contra del evangelio. Porque el evangelio no es para eso. Óiganme. Yo estoy entre ustedes, dice el Bautista, para predicarles conversión. Pero no olviden que conversión tiene dos maneras de ser entendidas. Tengo que decir algo en griego porque si no, ¿qué? Metanoia. Metanoia. Un cambio en la manera de pensar. Un cambio en la torre de control. Un cambio de mentalidad. Ese planteamiento de Pablo, ¿se acuerdan en Romanos en el capítulo 12? Por allá en el verso 2, si mi memoria no me falla. Cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. El primer planteamiento de la conversión no es cambie su manera de actuar. No es cambie sus comportamientos. Es que ¿sabe qué pasa cuando usted le dice al borracho que deje de tomar? Que deja de tomar, pero se convierte en un pedófilo. O en un tabaco dependiente, o en un drogadicto, o en un ludópata. Porque usted cercenó el comportamiento, pero no transformó interiormente nada. Y nosotros muchas veces lo que predicamos es eso, que la gente tiene que cambiar los comportamientos sin sustento existencial. Entonces usted le dice al naranjo que deje de dar esas naranjas para que empiece a dar manzanas, pero no cambia ni la raíz, ni las ramas, ni la semilla. Y luego lo critica porque no fue capaz de dar manzanas y no sigue dando naranjas. Y usted cree que su labor es criticar los comportamientos. No haber entendido nada. Eso pasa cuando uno no tiene mínima idea de antropología. Primero metanoia. Cambien su manera de pensar, cambien interiormente, para que luego epistrefo. ¿Qué tal sonó eso? Metanoia y epistrefo. El epistrefo es cambiar la dirección y el sentido de las decisiones. Cambiar la orientación de la vida. Las dos cosas son, hagan de cuenta como las dos caras de esta medalla. Esta medalla no es una sola cosa, tiene dos lados. Una metanoia, la otra epistrefo. Cambio de mentalidad y cambio en la dirección de la toma de decisiones. Juan el Bautista dice, yo estoy aquí para eso, para predicar conversión. Una nueva mirada, un nuevo sentido de las cosas, de lo que se está viviendo, de lo que están haciendo. Ahora empieza a contarnos quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Y entonces él lo primero que dice, mire el texto por favor, el texto es hermosísimo. Mas el que viene, pero no es viene, no, tengo que utilizar, el padre profesor anterior hablaba de unos tiempos y de unos casos en griego, ¿no? Bueno, el planteamiento de este texto tiene otra cosa, voy a decirles otra cosa para que ustedes digan, no, que el dúo dinámico trajeron ustedes a dictarnos este curso. Este texto está puesto en un tiempo aoristo imperfecto en griego. Que no, en su Biblia dice
el que viene detrás de mí. Dice así su Biblia, mire. El que viene, pero el texto no dice eso. El texto dice el que está viniendo. Y ese para mí, para Pacho Bermeo, es decir, es una idea pachuna, es un título cristológico. ¿Quién es Jesús? Jesús es el que está viniendo. El ergetai. El ergetai en griego, el que está viniendo. Por eso es que ustedes en cada misa a la que van, ¿qué dicen? Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Es el gran grito del Adviento, por ejemplo. Es el gran grito del Apocalipsis. La novia grita ven, ven. Nosotros en Colombia, que hacemos en diciembre las novenas, nosotros cantamos ven, 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 ven a nuestras almas. Jesús, ven, 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 no tardes tanto. ¿Quién es Jesús? Primer título cristológico, es el que está viniendo. No el que vino. No el que vino. Claro que es el que vino. Pero nuestra fe cristológica nos dice que no solo Jesús es el que vino, no es el que está viniendo. Es decir, escúcheme, es el que está tomando la iniciativa para acontecer. ¿Sabe qué me preocupa cuando usted, no, qué me preocupa, no, qué me motiva cuando usted entiende lo que dice? Uno siempre tiene que preguntarse, Víctor Calle, ¿qué digo cuando digo? ¿No? ¿Qué digo cuando digo? ¿Qué digo cuando digo que Jesús es el que está viniendo? ¿Qué digo antropológicamente para mí, existencialmente? ¿Pero qué digo teológicamente? ¿Pero qué digo pastoralmente? Santibáñez, lo que estoy diciendo, compadre, es que cada vez que yo digo que Jesús está viniendo, estoy diciendo que Él toma la iniciativa. Y si yo tengo en mi grupo de oración un encuentro con aquel que toma la iniciativa, es inaceptable que yo salga del grupo de oración y espere a que el otro me busque para reconciliarse. ¿Qué es lo que yo encuentro en tantos lugares? Gente que dice, no, que venga ella y me busque. Ella fue la que me hizo daño. Ella fue la que me hirió. Ella fue la que habló mal. Que venga, ella sabe dónde vivo. ¿Y usted qué hace en el grupo de oración? Soy la coordinadora del grupo de oración. Pero ¿cómo así? Usted no se ha encontrado con Jesús. Pero claro, si yo llevo en la renovación 53 años. Oiga, pero qué raro, la renovación lleva 51. Por eso. Yo llegué a la renovación cuando el Espíritu Santo era un pichón. Estaba recién empollado en el grupo. Pero venga, espérese un minuto. Si lo primero que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús es que Él es el que está viniendo, es decir, que Él es el que toma la iniciativa para buscarnos, y si usted se encuentra con Él, ¿cómo es que usted está esperando a que la busquen? ¿No se supone que si yo me encuentro con aquel que está viniendo es para que yo sea capaz de tomar las iniciativas para reconstruir las relaciones interpersonales? Ramiro, si uno no entiende eso, uno no se ha encontrado con Jesús. Él es el que está viniendo. Lo primero que dice el Bautista. Segundo, dice, el que está viniendo detrás de mí. Toca decir, hopisomu. Hopisomu. Detrás de mí. Es un término técnico para hablar de discipulado. Y es hermoso, porque ese hopisomu, dicho por el Bautista, es ¿qué está contando? Que Jesús fue parte de la escuela del Bautista. Que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. Pero miren lo que dice el Bautista a continuación. El que está viniendo detrás de mí, que fue mi discípulo, que fue de mi escuela, que fue estudiante mío, a ese yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Es decir, Él es el maestro. Segundo título cristológico, Él es el maestro. Él es la respuesta. Él es la revelación definitiva. Él es el que le da sentido a la existencia.
Cuando yo digo que Jesús es ese al que yo no me puedo agachar a desatarle la correa de las sandalias, lo que estoy diciendo en términos existenciales de esa verdad cristológica es que yo no puedo seguir creyendo ni poniendo mi fe, ni mi esperanza, ni la respuesta a mis búsquedas en nada más. Ni en el dinero, ni en las cosas materiales, ni rascarle la panza al Buda, ni poner la mata de sábila, ni poner un cuarzo, ni leer el horóscopo, ni apostarle a otras cosas. Decir que Jesús es el maestro, es decir que solo en él se revela la verdad sobre el sentido de mi vida, que se llama salvación. Yo espero que ustedes, no, para eso está grabado. Yo espero que ustedes tengan claro que eso es lo que la gente necesita para que su grupo de oración valga la pena. Si la gente no tiene eso claro, la gente no tiene para qué ir al grupo de oración. ¿No ve que allá afuera le ofrecen cosas mucho más prácticas? El indio amazónico que le echa un bebedizo y le da un riego. La tabla Ouija. La mata de sábila. El gatico ese de dudosa orientación sexual que mueve la mano así. Se parece a un amigo mío. Peruano. Y ustedes y yo tenemos que decirle a la gente, como el Bautista, es que él es el que le da sentido a mi vida. Por eso yo no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Eso es lo que está diciendo el Bautista en su predicación. Siguiente cosa que dice el Bautista. Y es el que es más fuerte. Yo no sé cómo lo dice su Biblia, no sé qué dice su traducción. Poderoso. Es el que es más fuerte. El ixeróteros. El ixeróteros. El que es el más fuerte. No es que es más poderoso, no es que es más fuerte. No, es aquel que es el más fuerte. Así está dicho en griego. El que es el más fuerte. Oiga, ¿usted se imagina poder decirle a la gente que va a su grupo de oración y cómo eso se convertiría en una bola de fuego para que atrajera a mucha gente? Decirle, pero es que Jesucristo es más fuerte que tu enfermedad. Él es el más fuerte. Jesucristo es más fuerte que tus deudas. Jesucristo es el más fuerte que tu relación destruida con tu hija. Él es el que es más fuerte para aquellos que están viviendo debilidad, para los que son más frágiles, para los que se sienten necesitados. El Bautista está gritándole a la gente que Jesús es el que es el más fuerte, que no hay algo que sea más fuerte que Él. No hay algo que sea más fuerte que Él. Eso es lo que el profesor anterior nos decía, que ese hombre de nombre difícil del mundo griego llegó gritando y murió. Eso es evangelio. Esa es la buena noticia. El que es el más fuerte. Y sigue diciendo, yo no he pasado el primer versículo. Y Él es el que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cuarto título. El que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Oye, Juan Bautista, ¿quién es Jesús? Ese Jesús que necesitamos aprender nosotros para tener una sólida cristología en la renovación. Vayan y cuenten que Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo así que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Es el que tiene. Es el que da el Espíritu Santo. Es el que nos sumerge en una experiencia de transformación interior. Es el que nos purifica. El que nos hace limpios. Es el que nos transforma, el que nos restaura. Es el que da el Espíritu Santo. El que lo otorga, el que lo regala. Es el único que le puede dar norte a tu vida. Es el único, nadie más. Pero que también fuego. Y no es el fuego que nosotros pedimos. Ya quisiera yo que la renovación, cuando pidiera que venga el fuego y que arda en mi corazón y que siga ardiendo más y más, lo entendiera desde esta comprensión.
No, esta comprensión tiene que ver con limpieza, con purificación, con transformación interior, con reconstrucción. Juanpi, es que sin ese fuego no se puede seguir adelante, porque seguiremos siempre repitiendo lo mismo, viviendo lo mismo, haciendo lo mismo. Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora sí paso al verso 12. Y es el que tiene el bieldo en su mano. ¿Quién es Jesús para Juan el Bautista? En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero. Hágame un favor, con mucho cariño, tome del brazo a la persona que tiene a su lado. Tome del brazo bueno, yo no sé aquí cómo les enseñaron la biología. Me dijeron que esta es la mano y este es el brazo, no sé. Yo vi a algunos agarrarse de la mano, me parece extraño. Es una biología diferente a la que enseñan en Colombia. Y por favor, con todo cariño, muévalo así. Despiértelo, aproveche y muévalo así. Óigame, ¿sabe usted qué acaba de hacer? Usted acaba de hacer lo que dice el texto que Jesús hace. Jesús tiene en su mano una pala, un bieldo, una pala. Y va a mover su era, su cultivo. ¿De qué? De trigo. Y entonces, ¿qué hace Jesús qué hace un campesino? Pues entra al sembrado. ¿Qué ha crecido junto al trigo? ¿Se acuerdan? Y entonces, ¿qué debe hacer un buen agricultor? ¿Arrancar la espiga de trigo? ¿Por qué no la arranca? ¿Y arranca la espiga, arranca también la cizaña? No, porque si la arranca, ¿qué pasa? Pues se lleva también la espiga. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Entra al cultivo con una pala y cuando ya están los granos del trigo listos, él le va pegando a las ramas y va cayendo los granos de harina en un bieldo, en un balde que tiene él aquí. ¿Qué hace Jesús? Jesús es el que te mueve para que des fruto, para saciar el hambre de otros. Jesús es el que te mueve como el agricultor, que tiene en su mano la pala y la tiene también para limpiar. Por eso cada vez que usted esté pasando por un momento como de turbulencia existencial, como de zarandeo existencial, por favor no sea tan loco de pensar es que el Señor me está poniendo pruebas. Dios no hace eso. Hay gente en la renovación que todavía dice que Dios pone pruebas, como si no hubiéramos superado eso en la década de los 90, como si eso ya no hubiera sido superado ampliamente. No, todavía hay gente que habla de Dios poniendo pruebas, imagínense esa locura. Pero Jesús zarandea un poquito, mueve a la gente, como el agricultor mueve las espigas de trigo, para que el grano que está listo dé fruto. Para poder juntarlos, para hacer pan, para amasar el pan, María Emilia, y darle alimento a los hambrientos. Ese es Jesús, el que nos mueve para hacer alimento, sustento, respuesta para los demás. Y saltemos rápidamente al Evangelio de Juan. Y vamos al capítulo 1 y luego al capítulo 3. Y en el capítulo 1 nos encontramos 2 veces al Bautista contándonos el siguiente título, la siguiente imagen cristológica. Evangelio de Juan, capítulo 1. Lo dice 2 veces, en el 29 y en el 35, creo. Les dice que Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Claro, si uno fuera un exégeta como el padre Pérez, se demoraría un fin de semana en estudiar solamente ese pedacito. Tratar de entender qué es que Jesús sea el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios, Juan capítulo 1, 35 o 29, el que quieran. Cualquiera de los dos dice lo mismo.
Viendo Jesús pasar, viendo Juan va a pasar a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios. ¿Qué significa que Jesús sea el Cordero de Dios? Ah, ustedes son primero judíos, ya entendí. Lo primero que decía Jesús al decir que Jesús es el Cordero, lo primero que decía Juan el Bautista. Es que su padre es el pastor. Y que si ustedes quieren ser, como se pide en el Salmo, el Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, me conduce a fuentes de aguas tranquilas. Significa que usted quiere ser del rebaño del Padre, ¿o no? Significa que usted quiere ser oveja de los pastos de Dios. Pues cuando el Bautista dice que Jesús es el Cordero, lo que está diciendo es que la manera en la cual usted debe dejarse apacentar por el Padre es la manera de vida de Jesús. Que Jesús es el modelo de cómo nosotros somos pastoreados por Dios. Es lo primero que se dice cuando se dice que Jesús es el Cordero. ¿Qué digo cuando digo, María Emilia? Digo Cordero de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios es el pastor de ese Cordero. Es lo primero que estoy diciendo. Y si Jesús es el Cordero de Dios, significa que el modelo a través del cual se me revela cómo es que debo dejarme pastorear por Dios es Jesús. Por eso Él es el Cordero de aquel que lo pastorea, de Dios. Y segundo, claro, toda la teología que está ahí del Cordero expiatorio. Por supuesto, y también está implícita en esa declaración de Juan el Bautista. ¿Quién es Jesús? El único mediador, el único que nos reconcilia con nosotros y con Dios, el único que nos reconcilia con el otro, el Cordero inmolado, el Cordero pascual, el Cordero que ya no necesitamos entonces ninguna otra mediación. Ese es decir también que Jesús es el Cordero, las dos cosas. Y último título cristológico, última imagen revelada por Juan el Bautista, si mal no estoy, en el verso 29 del capítulo 3. Cuando quieren que Juan, mire, es que la gente es increíble, la gente queriendo que Juan tenga envidia de Jesús. La gente diciendo, oye, Rabí, le dicen a Juan el Bautista, no sé si ese es el texto, ¿lo están viendo? Le dicen en el verso 28 tal vez, oye, ese que está al otro lado también está bautizando. ¿Y qué dice el Bautista? Lea el verso 29, por favor. El 29, léalo, por favor. No, estoy hablando del capítulo 3. Ya le digo. Juan capítulo 3, verso 29. ¿Qué es lo que no era claro? El que viene, escuche, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Ese era el texto que les dije que leyeran, ¿o no? ¿Quién es Jesús? El novio. El novio. ¿Quién dice Juan el Bautista que es Jesús? Jesús es el novio. ¿Y quién es el Bautista? El amigo del novio. ¿Quién es el novio? Ese a través del cual se sella la alianza definitiva. Hablar del novio para la Escritura, pero especialmente en la teología de Juan, nos está hablando de alianza, de cumplimiento definitivo, de respuesta última. El novio, el que le da sentido y felicidad, el que garantiza todo para mí, el que me cuida, el que me provee, el que me da todas mis búsquedas. Es por eso que en el mismo Evangelio de Juan, permítanme este paréntesis bíblico, ¿no?
Eh, al final en el Evangelio de Juan, Jesús les dice, yo voy y les preparo una morada, una estancia. Y uno dice, ¿qué significa esa vaina? Óigame, quien le preparaba la habitación nupcial a la mujer era el hombre. Jesús se revela como el novio, el marido, el que da respuesta, el que le da sentido. ¿Cuántos títulos cristológicos nos regaló Juan el Bautista? 7 o no. 7. El primero era. No, títulos cristológicos. En Mateo capítulo 3, verso 11, ¿cuál fue el primer título? ¿Quién es Jesús? El que está viniendo. Segundo, el maestro, al que yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. El tercero, el que es el más fuerte. Cuarto, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Quinto, el que tiene en su mano la pala. Sexto, el cordero. Séptimo, el novio. Ojalá ustedes reflexionaran, trabajaran, profundizaran, enseñaran, predicaran, pero sobre todo vivieran, encarnaran. Eso que el Bautista nos enseña hoy acerca de la cristología, aplicada a nuestra realidad. Dos grandes bloques entonces hice. El primero, integralidad, y el segundo, títulos cristológicos a partir de la revelación a través de Juan el Bautista. Amén. Vamos a almorzar.